Bueno, hola a todos. Soy Antonio Mata y bueno, pues un padre de familia, profesional, un poco del montón, pero bueno, estoy aquí con todos vosotros para explicaros o dar un poquito de testimonio de la presencia del Señor en mi vida y de cómo se ha manifestado el Señor en mi vida, especialmente a través de la música. Esta habanera es mi manera de irte a adorar. No te traigo regalos, solo unas manos llenas de sal para mecer tu cuna como a la espuma la mece el mar. Este son marinero marca el sendero en mi navegar. Yo te presto mis redes para que juegues desde el portal. Bueno, mi vida no es una vida especialmente interesante. Yo me crié en una familia católica de mediados de los 60 y bueno, pues recibí esa educación cristiana que recibimos todos en esa época, ¿no? Una familia de clase media. Mi padre era aparejador, mi madre ama de casa y tenía otros 3 hermanos. Nada particularmente especial, ¿no? Pero sí es cierto que mis padres siempre tuvieron cierta inquietud por las artes y en esa inquietud pues, nos facilitaron en la medida de sus posibilidades pues, todo lo que pudieron, que tuviéramos acceso o que pudiéramos dar rienda suelta a nuestra creatividad, ¿no? Y en ese sentido, pues, cuando yo era pequeño me compraron un pequeño teclado y asistía durante un par de cursos a clases de música, ¿no? Y bueno, eso es una semilla que quedó ahí plantada para el futuro y que, pues la verdad es que en aquella época no podía ni imaginarme dónde me iba a llevar, ¿no? Bueno, el caso es que yo crecí dentro de esa familia. Terminé el colegio, inicié mis estudios universitarios de arquitectura y como nos pasa, pues yo creo que muy a menudo o a una gran mayoría de la gente, pues vivimos un alejamiento del Señor o de la fe cuando llega esa época de la adolescencia y de la primera juventud. Como dice Martín Valverde, es esa época en la que la hormona es más fuerte que la neurona, ¿no? Y en ese contexto, pues claro, uno se va alejando del Señor, va siendo conquistado por el mundo, hasta que un buen día, pues ese Dios que nunca abandona a los suyos y que está presente siempre en tu vida, aunque tú no lo sepas, pues a veces de una manera espectacular, con fuegos artificiales, otras veces de una manera más sutil, como fue mi caso, pues te da unas cuantas palmaditas en la espalda y te dice, hola, que yo he estado siempre aquí y que ese vacío enorme que tienes en el corazón y que ahora te está haciendo preguntarte por el sentido de tu vida y por tu propósito, ese vacío que tienes en el corazón yo te lo puedo llenar. Es curioso, eso ocurrió hace ya bastantes años y de una manera casi diría que muy estúpida, ¿no? Metido en una autopista, en un atasco inmenso, intentando volver a casa después de un día de trabajo y viendo una cola enorme de coches que están delante de ti queriendo ir del punto A al punto B y luego otro montón de coches en sentido contrario queriendo ir del punto B al punto A. Y de una manera muy estúpida te preguntas, ¿y esto es todo? O sea, ¿la vida es esto? Un montón de gente queriendo ir desde A a B y otro montón de gente queriendo ir desde B a A. Tiene que haber algo más, ¿no? Tiene que haber algo más. No fue una experiencia de enfrentarme a una gran enfermedad o a un problema económico grave. No. Una manera muy sencilla en la que el Señor me dijo, hola, estoy aquí, sigo aquí. Y bueno, pues después de ese momento todo fue un recorrido de ir acercándome más al Señor, de ir recuperando mi fe, de ir descubriendo ese amor primero que tenía tan olvidado, de ir descubriéndolo de la mano de mi familia también, lo cual fue un regalo maravilloso,
el que mi mujer y yo pudiéramos vivir esa conversión a la par, fue uno de los regalos más hermosos que he recibido del Señor, ¿no? Y una de las cosas que nos dice el Señor es que nos pide que nos entreguemos a Él, que trabajemos por Él, que Él nos devolverá el 100 por 1, ¿no? Y bueno, pues a partir de ese momento empecé a vincularme cada vez más a la parroquia en la que estábamos, y pues ese teclado o ese piano que tenía enterrado en el pasado y que estaba prácticamente olvidado, pues volvió a salir a la luz, ¿no? Y me incorporé al coro de la parroquia, empecé a colaborar en la misa dominical, y hubo un momento en que empecé a sentir la inquietud en el corazón de que tenía que escribir canciones, de que tenía que poner en negro sobre blanco y con notas musicales todo lo que yo estaba viviendo, toda mi experiencia de fe. Al principio casi como una especie de catarsis, de liberación personal, algo casi para mantenerlo en la intimidad, ¿no? Pero como dice el Evangelio, no se puede encender una lámpara para guardarla y ocultarla, ¿no? Y empecé a componer canciones, y algunas personas empezaron a escuchar esas canciones, y para mi sorpresa, esas canciones que hablaban de mi intimidad y de mi relación personal con Dios, pues resultó que eran compartidas por otras personas, y que esa experiencia tan íntima y tan personal, que yo creía que era tan íntima y tan personal, pues no lo era tanto. Y muchas personas se identificaban con esas mismas experiencias y ese mismo sentir y esa misma vivencia de la fe que tenía yo. Y pues entonces vi claro que ese era mi sitio en la iglesia, y que esas canciones podían ayudar a otras personas a descubrir ese amor primero que yo había redescubierto. Y me puse manos a la obra. Pasan los años, la vida cambia, mis centinelas siguen en guardia, alzan escudos sobre esta cama, donde ahora duermo junto a mi amada. Más angelitos llenan mi casa, cuidan los frutos de mis entrañas, guardan sus pasos, miman sus almas y los asisten en la batalla. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. Protege mi alma, protege mi vida, no me dejes solo, que me perdería. La verdad es que no sabía por dónde empezar, porque en primer lugar empecé un poco tarde, todo hay que decirlo. Ya estaba casado, 5 hijos en casa, con todos los problemas que eso conlleva en cuanto a logística, en cuanto a la implicación en el trabajo para conseguir sacar la familia adelante, y de pronto aparece esto, ¿no? De pronto el Señor te pide esto. Pero bueno, cuando el Señor te pide algo es porque está dispuesto a darte mucho más, ¿no? Y esa ha sido mi experiencia. Así que pues me puse manos a la obra, contacté con personas que sabían o que tenían más experiencia que yo en este tema. Para eso fue fundamental asistir hace ya 3 o 4 años al encuentro de músicos católicos que se celebra todos los años aquí en Madrid. Allí conocí gente extraordinaria, músicos que llevan mucho tiempo implicados en este tema, muchos de ellos mucho más jóvenes que yo, pero a los que yo considero mis hermanos mayores.
y, y fue, digamos que el espaldarazo final, y en ese momento fue cuando finalmente me animé a unirme a ese grupo de músicos y a intentar evangelizar con mis canciones. A partir de entonces una montaña rusa, pues porque no es un camino fácil. El enemigo está ahí también para ponernos todas las piedras que puede y para intentar evitar que hagamos ese bien que supone evangelizar con nuestras canciones. Y entonces pues hubo obstáculos, hubo problemas, hubo momentos de dificultad, de momentos de desierto, pero finalmente pues hace un año conseguí editar mi primer disco, y que se titula Ya no puedo callar, y cuyo título yo creo que tiene mucho que ver con esa actitud que nos envuelve cuando descubrimos la verdad, cuando descubrimos al Señor y sentimos que no podemos quedarnos para nosotros lo que hemos descubierto y que tenemos que darlo a conocer al mundo, ¿no? Pues eso, ese primer disco, Ya no puedo callar, y ahora estoy embarcado en nuevos proyectos, intentando sacar un nuevo álbum, colaborando con otros hermanos en la música, un disco de Unai Quirós, trabajando también en una misa cantada que está preparando Marcelo Lima, y bueno, esos son mis proyectos. Luego están los proyectos del Señor, que ya veremos cuáles son, si coinciden o no con los míos, pero en cualquier caso serán los que tengan que ser, serán los suyos, y a esos proyectos es a los que habrá que amoldarse, ¿no? A mí me gusta decir o me gusta pensar que no soy más que un instrumento en sus manos, y que no tengo más valor para el Señor pues que el teclado sobre el que yo compongo, escribo e interpreto mis canciones, ¿no? Un instrumento más. La única diferencia, muy probablemente, es que el teclado que yo uso no puede negarse a interpretar mis canciones, pero el Señor respeta nuestra libertad, pone un don en nuestras manos, y aunque estamos llamados a ser su instrumento, siempre podemos decir que no y negarnos, ¿no? Entonces ese es el momento de mirar a María, ¿no? y de verla a ella como el ejemplo que es de instrumento del Señor, vaciada por completo de sí misma y dispuesta a ser lo que el Señor quiera, ¿no? Y bueno, eso es un poco la historia resumidísima de mi experiencia de fe y de mi relación con la música. Aunque colaboro activamente en la parroquia, y bueno, y en la parroquia y en todo lo que me piden, siempre que puedo llegar a ello, pues mi sitio dentro de la Iglesia está en el movimiento de cursillos de cristiandad aquí en la diócesis de Madrid, ¿no? Yo hice mi cursillo en el año 2011, y aunque tenía ya una experiencia de fe, tengo que reconocer que fue algo que me dio la vuelta como un guante, ¿no? En aquella época yo vivía la fe como algo muy intelectual, y le faltaba cuerpo, le faltaba carne, y eso fue lo que descubrí en cursillos, ¿no? Volví a recuperar esa relación personal con el Señor, no un trato intelectual, sino de corazón a corazón. Y aquello me enamoró, y después de un tiempo de discernimiento para saber exactamente dónde quería el Señor que estuviera dentro de la Iglesia, pues tanto mi mujer como yo nos incorporamos al movimiento de cursillos de cristiandad. El movimiento de cursillos de cristiandad fue clave para encauzar mi vocación hacia la música y hacia la evangelización a través de la música. Fue precisamente en el movimiento de cursillos donde conocí a personas que estaban ya relacionadas muy directamente con la música católica. Conocí a Alex de Dios, que ha sido un hermano en todo este proceso, es guitarrista del grupo La Voz del Desierto, y sirvió, él junto a otras personas, pero muy especialmente él, sirvió de inspiración para
para unirme a esta tarea de evangelizar con la música, ¿no? Él me animó, porque al final yo creo que nos pasa un poco a todas las personas que tenemos una cierta vena artística, ¿no? Que vivimos llenos de inseguridades y no sabemos si lo que hacemos es bueno o no, o si puede servir o no. Y Alex y otras personas del movimiento pues me animaron a utilizar mi música para anunciar el Evangelio, ¿no? Bueno, hablar de proceso creativo en la música en general o en el arte en general y muy especialmente en la música católica, pues a mí me cuesta mucho, porque no puedo decir que exista un proceso. Decía Picasso que de música católica no sabía, pero de pintura y de ser artista sí que sabía bastante, que a él la inspiración siempre le pillaba en el estudio. Es decir, que el sentirte inspirado está muy bien, pero si no estás trabajando permanentemente para buscar esa inspiración, pues la inspiración no llega. Y es cierto, y es cierto. Lo que pasa es que en el caso nuestro, en el caso de los músicos católicos, esa inspiración no es simplemente un ejercicio de creatividad que surge de la nada. En nuestro caso no surge de la nada, surge del Espíritu. Y yo he podido experimentar eso en primera persona porque debo confesar que soy incapaz de escribir canciones que no tengan que ver, aunque sea tangencialmente, con mi experiencia de fe. No, es que soy incapaz. He intentado componer canciones de amor o canciones con algún contenido social, pero al final acaba imponiéndose, como no puede ser de otra manera, la presencia del Señor. Y digo que no puede ser de otra manera porque en cierto modo es normal. El corazón o la boca habla de lo que llena el corazón, ¿no? Y cuando pues lo que te llena el corazón es el Señor, todo lo demás palidece, ¿no? Y la inspiración para que surjan bellas palabras o para crear poesía surge de ese amor o de esa sensibilidad del corazón ante la grandeza del Señor. Y no ante otras grandezas que no son tales grandezas, ¿no? Así que pues muchas veces me encuentro escribiendo canciones que cuando finalmente veo la letra digo, es imposible que yo haya escrito esto. A mí esto no se me hubiera ocurrido jamás, jamás. De hecho, con una canción de mi último disco, o de mi primer disco, con una canción de mi disco que es bastante conocida, En los brazos de María, yo debo confesar que no soy una persona muy mariana. No sé, yo escribía canciones al Señor y de pronto surgió en mi corazón el deseo de escribir esta canción. Y yo era el primer sorprendido y no me lo explicaba. ¿Por qué me pongo a escribir esto cuando realmente no me he sentido tan movido por la Virgen? A partir de ahí, pues yo creo que quedó claro que no soy yo quien escribe las canciones, que son inspiradas por el Espíritu, que Dios no elige a los capaces, sino que hace capaces a los que elige, y esa es la única explicación de que mi música pueda tener un mínimo de calidad. Y luego también yo creo que he podido constatar otra cosa, lo comentaba hace unos días en otra entrevista, y es que el Señor no permite que se le hagan canciones feas a su madre. Yo creo que él es tan bueno que si le hacemos canciones feas a Él, pues casi pues nos lo perdona, pero a su madre no le permite canciones malas. Quiero estar en el lugar donde todo dice sí, donde nada puede ir mal, en los brazos de María, donde tú soñaste un día con los hombres que venías a salvar. Ahí quiero estar en el lugar donde duerme el Salvador, donde muere mi razón, en los brazos de María, donde nace la alegría y se
se mide la medida del amor. Hay un cierto conflicto o se vive como una cierta tensión. Si vamos a ser demasiado explícitos hablando del Señor, la gente se va a alejar y no nos va a hacer caso o nos va a tener por frikis. Y en el otro extremo es, si no hablamos del Señor de una manera explícita en nuestras canciones, corremos el riesgo de mundanizarnos. Hay un peligro también, y es que nosotros mismos, los músicos, nos autoconvenzamos de no ser explícitos para llegar a más gente. Escudarnos en no intentar ofender o no intentar asustar para suavizar nuestras letras o nuestro mensaje. Por eso es algo que se vive con cierta tensión. La vanidad es el enemigo fundamental del músico católico y de cualquier persona que se dedique al arte o que tenga alguna proyección ante el público, ¿no? Y cuando esa vanidad acaba invadiendo el corazón y lo hace gracias a que has descafeinado tu mensaje o has descafeinado tus letras, eso hace cada vez más difícil volver al camino de ser explícitos con el mensaje del Evangelio. Cuando ya conseguimos alcanzar algo de popularidad y el mundo alaba nuestras canciones y le gusta nuestra música, entonces es muy difícil, prácticamente imposible decir, bueno, pues ahora os voy a hablar del Señor, ahora os voy a hablar de quien realmente inspira mis canciones. Así que, en mi modesta opinión, o por lo menos en mi caso, yo soy explícito desde el principio. Creo que se puede ser explícito y ser sutil. Creo que se puede hablar del Señor y hacerlo con poesía y hacerlo con metáforas. De manera que las personas que escuchan las canciones sean capaces de entender el mensaje de lo que se les está diciendo, pero al mismo tiempo ser atravesados por la belleza y no poder sustraerse a esa belleza, sino tener que rendirse ante ella. Un buen amigo mío, el patriarca del grupo Balibán, decía hace tiempo que los músicos hacemos el apostolado de la emoción. ¿En qué consiste el apostolado de la emoción? Es cierto que la relación con el Señor es una relación de afecto, que no puede quedarse en la superficie de las emociones, sino que tiene que ir más a lo profundo, ¿no? Más al amor, en definitiva. Pero sí es cierto que la emoción puede ser la llave que abra los corazones de la gente para poder llegar a esa relación de afecto con el Señor. Es como conseguir con nuestra canción abrir una pequeña brecha, una grieta mínima en el corazón de piedra que tenemos muchos de nosotros, porque esa pequeña grieta es lo único que necesita el Señor para reventar ese corazón de piedra desde dentro y conseguir hacernos un corazón de carne. Así que yo me conformo con que con esas letras, con la música, poder crear esa pequeña fisura, esa pequeña grieta en el corazón de piedra y que el Señor actúe. Y que el Señor actúe. Cuando yo era estudiante, empecé a estudiar la carrera de arquitectura hace un montón de años y la terminé también hace un montón de años. Y bueno, pues recuerdo que en los momentos de tensión, de estrés, con los exámenes cerca y demás, acostumbraba a encerrarme con el teclado que compraron mis padres y además era tremendamente tímido y me resultaba algo inconcebible el que alguien pudiera escucharme tocar, ¿no? De tal manera que cerraba la puerta del salón y hasta el punto de que cuando mi padre a veces entraba de improviso yo automáticamente levantaba las manos porque no querían que me escuchara, no quería que me escuchara nadie. Pero había una persona siempre escuchando, que era el Señor. Y lo sé ahora. ¿Por qué digo que lo sé ahora? Bueno, yo estudié la carrera de arquitectura y
Y bueno, pues la verdad es que laboralmente tengo que decir que he ido dando tumbos de un sitio para otro. Me hubiera gustado tener una vida profesional más estable y más, no digamos lucrativa, pero bueno, que me hubiera servido para vivir con cierta holgura, pero no. O sea, la verdad es que fue una montaña rusa. Y me hubiera gustado, especialmente después de mi conversión, uno de los sueños que tuve y que jamás pude cumplir, diseñar una iglesia, diseñar una capilla y utilizar pues el poco talento que pudiera tener como profesional pues para crear un espacio pues lo más precioso y sublime que yo pudiera idear, en el que pudiera estar presente el Santísimo, ¿no? Y ahora, con el paso de los años, me doy cuenta que realmente el Señor no estaba para nada interesado en mis cualidades como arquitecto. Y al Señor no le interesaban pues, las horas y las noches sin dormir de dibujar y de diseñar, y ni le interesaba el cálculo de estructuras. No. Al Señor no le interesaba ese profesional más o menos brillante o más o menos mediocre que salió de la carrera de arquitectura, sino que lo que le interesaba era el chavalín que se encerraba detrás del piano y que tocaba a escondidas para que no le escuchara nadie. Así que, como se dice vulgarmente, el hombre propone y Dios dispone. Y ese sueño truncado, que no he renunciado a él, por cierto, ese sueño truncado de construir ese espacio maravilloso para que el Señor pueda estar presente entre nosotros, pues ha quedado apartado temporalmente para usar mi tiempo o usar el tiempo en anunciar el Evangelio con la música.